El grupo de tercero va a presentar como cierre de la materia de historia de la iglesia. Cada persona va a interpretar un personaje de la Reforma y de la Contrarreforma. Yo, Juan Calvino, teólogo y reformador protestante francés del siglo XVI, fui una de las figuras más importantes del cristianismo occidental. Desempeñé un papel fundamental en el desarrollo de la teología y la filosofía occidentales. Fui un creador de una severa reforma religiosa que impuse por la fuerza en Ginebra. Hereje yo mismo para la Iglesia romana. No dudé en condenar por herejía a personajes como Miguel Servet. Nací el 10 de julio de 1509 en Noyon, Picardia, provincia del Reino de Francia. Fallecí el 17 de mayo de 1564. Mi promedio de vida fue de 54 años en la República de Ginebra, Suiza. Causa de mi muerte fue la sepsis, sepultado en el Panteón de los Reyes. Mi padre fue un notario de la corte eclesiástica, mientras que mi madre murió cuando yo apenas contaba con 12 años de edad. Su nombre fue Jane de Frank. Estos fueron los 5 puntos del calvinismo: presentación total, elección incondicional, explicación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Fueron definidos por primera vez en el Sínodo de Dordrecht, años después de la muerte de Calvino, en la respuesta a la posición teológica de Arminio. Mi bibliografía, estas fueron mis obras más importantes. La primera, comentario a la epístola de los Romanos. La segunda, comentario a la epístola de los Hebreos. Tercero, comentario a la epístola Pastorales de los Santos de San Pablo. La cuarta, sermones sobre Job. 5 sermones sobre la obra salvadora de Cristo, el libro de oro de la verdadera vida cristiana. Soy Fabio Valerio Constantino. Nací en febrero entre el año 270 o el año 288 y fallecí el 25 de mayo del año 337. Soy Constantino, soy el emperador romano que hizo del cristianismo la religión principal de Roma y que Constantinopla que llegó a ser la ciudad más poderosa del mundo. Dice, ahora tras la muerte de su padre, en el año 306 después de Cristo, Constantino fue declarado emperador por los soldados de su padre y luchó los siguientes 18 años contra los 3 gobernantes romanos para convertirse en el único emperador. Segundo, el biógrafo de Constantino, Eusebio, y sus fuerzas vieron una cruz de luz en el cielo junto a unas palabras griegas que rezaban en H-O-C-O, signo vinces, que significa: con este signo vencerás. Esa noche Constantino tuvo un sueño en el que Cristo reforzaba el mensaje. El emperador marcó el símbolo del cristianismo de la cruz. La fama de este emperador está ligada por haber promulgado en el año 313 el famoso edicto de Milán, proclamando el cristianismo. En el escudo de sus soldados, cuando triunfó en el puente, Milobio atribuyó la victoria al Dios de los cristianos. Los eruditos modernos aún debaten la historia y su conversión de Constantino fue sincera.
si hoy una maniobra política, en el año 313 Constantino se reunió con el emperador Licinio, emperador oriental, y juntos proclamaron el edicto de Milán. El edicto concedía a los cristianos y a los demás plena autoridad para observar la religión que cada uno prefería. Yo, Thomas Carroll, nací en 1827. Podía considerarme el fundador del puritanismo, aunque no el más grande de sus partidarios. Ese honor tristemente perteneció a Oliver Cromwell, cuya ingesta, sin embargo, está en la historia de la Iglesia. Carroll llegué a ser maestro de teología en la Universidad de Cambridge en 1569. Pero había perdido mi posición al siguiente año debido a mis opiniones publicadas que habían desagradado a la reina. Desagradado a la reina Isabel, a los principales obispos, y abogaba en favor de la idea de que las escrituras no solo contienen la regla de fe y doctrina, sino que también el gobierno de la iglesia, que la iglesia debía ser presbiteriana en su sistema, que no solamente debía ser independiente del Estado, sino prácticamente suprema sobre el Estado, era intolerante. Como los actos eclesiásticos en demandar uniformidad en la religión y a fin de que les pusiese en vigor la autoridad, de que la iglesia fuera presbiteriana, y su doctrina la de Juan Calvino por unos 40 años, y Carroll fue pastor en las... Hola, yo Martín Luther, mejor conocido como Martín Lutero, nací una fecha del 10 de noviembre del año de 1483. En este mes estaría yo cumpliendo 541 años. Mi padre se llamó Hans Luther y mi madre se llamaron Margaret Luther. Fui instruido por los maestros Erasmo de Rotterdam, John Wycliffe, Jan Hus, y también por Agustín de Hipona, y también por el profesor Girolamo Savoralona. Estudié en la Universidad de Wittenberg en el año de 1508. Esa misma universidad fui maestro, de donde enseñé teología. En el año el día 7 de julio del año de 1509 entré al convento de los agustinos reformados de Erfurt. Ya para ese entonces yo ya era maestro de artes también, y movido por mi inquietud del fondo de mí, ya convertido en monje católico, mi inquietud, y aparte guiado por el Espíritu Santo, me fue revelada la verdad. En el año de 1517 anuncié las 95 tesis de la Reforma Protestante, muy conocidas, en las que expresé mi desacuerdo con la venta de las indulgencias plenarias por parte del clero. En el año de 1517, en un 31 de octubre, en Wittenberg, con mis acuerdos que tenía, clavé las 95 tesis en la puerta de lo que era la iglesia principal de Wittenberg. Como consecuencia, a partir de hacer eso, todos mis allegados me dieron la espalda y fui perseguido, fui juzgado en el año de 1521 por el emperador Carlos I y por Carlos V. Uno era de España y el otro era de Alemania, y se me condenó como delincuente y se me prohibió la lectura y posesión de mis escritos. A partir de ahí fui excomulgado por el Papa León X a principios del año de 1521. A la vez no fue sufrimiento, también hubo cosas a favor. ¿Por qué? Porque para el año de 1525 conocí a mi esposa Catalina Débora, con la que estuve casado del año de 1521 al año de 1546, con la que tuve 6 hijos, 3 fueron mujeres y 3 fueron varones, quienes se llamaron Margaret
Luther, Johannes Luther y Paul Luther, Elizabeth Luther, Magdalena Luther y mi último hijo que se llamó Martín Luther. También tuve nietos. Mi nieto fue Johann Ernst Luther, mi otro nieto se llamó Christoph Friedrich, Margaret Luther, Johann Joachim Luther, Anna Luther y por último mi nieto Martín Luther. Una vez excomulgado, mi fe nunca declinó. Me aparté con mi esposa e hijos a vivir una vida, siempre inquieto por desenmascarar y hacer entender a las personas de su fe errónea. Un mes antes de morir, esta palabra se hizo muy famosa. ¿Por qué? Porque le mandé y le escribí una carta a un amigo. Y estas fueron algunas de mis palabras. Yo viejo, cansado, perezoso, desgastado, con frío, gélido y sobre todo tuerto, luego suspiré y medio muerto como estoy, podría ser dejado yo en paz. Y así que fue que un 18 de febrero del año de 1546, a la edad de 62 años, dejé de existir en la ciudad de Eisleben, Sacro Imperio Romano y Germánico. ¿Qué tal? Pues yo soy Tomás de Aquino. Yo nací en 1225 y fallecí en 1274. Yo siempre fui un destacado filósofo y teólogo. Nací en Rocaseca, Italia, de una familia muy noble, es decir, teníamos dinero y éramos muy educados. Siempre tuve una vocación religiosa. A los 5 años me ingresaron en la abadía de Montecassino y en la época de la universidad estudié en la Universidad de Nápoles. Ahí fue donde conocí a los dominicos. Mi familia siempre quería mi prosperidad. Ellos decían que me dedicara a algo en cuestión religiosa, pero que me ayudara a solventar mucho más mis gastos y aumentar la riqueza familiar. Sin embargo, yo lo que decidí fue seguir con la orden de los dominicos, porque ellos se dedicaban muchísimo a lo que era ayudar, a lo que era la labor social, y porque iban muy apegados a lo que yo siempre estaba buscando. Lo que yo siempre quería comprender era esa relación entre la fe y la razón. Muchas personas llegaban a comentar y decían, no, la fe y la razón no pueden ir de la mano. Sin embargo, yo decía, sí, la razón hace que aumente la fe, porque la razón no es mi razón, la razón es la razón de Dios. Entonces se complementaban una a la otra. Sin embargo, sí tuve ciertas discrepancias con otras ideologías y doctrinas. Mi maestro siempre fue Alberto Magno. En París comencé a escribir mis libros, mis obras. Una de ellas se llamaba Summa Theology, que fue de mi mayor legado. Otras de ellas eran la existencia de Dios y la creación, la naturaleza y la ética cristiana y la vida y obra de Jesús. Siempre mi enfoque fue, como les decía, en la relación entre la fe y la razón, y siempre estuve muy allegado a las ideas de Aristóteles. La razón, un don de Dios, sabiéndolo utilizar, ayuda a comprender la razón, a comprender las verdades divinas. Por lo tanto, aumenta la fe. Es decir, conociendo la razón de Dios y aplicándola, es cuando aumenta nuestra fe y creemos. Esa es la coexistencia entre la fe y la razón. En cuestión de ética, creo que la felicidad no se puede alcanzar sin conocer a Dios. Para poder tener la felicidad y para poder saber cómo manejarnos, cómo convivir en comunidad, cómo presentarme ante el mundo, es que tengo que haber conocido a Dios, porque si no, nunca voy a lograr la felicidad que lo otorga. Envejecí y me dediqué más a la espiritualidad. Experimenté visiones místicas, visiones muy asombrosas, las cuales en una misa en 1273, un año antes de yo fallecer, las expuse. Entonces, yo lo que les decía es que esas experiencias místicas aún fundamentaban más mi creencia
y lo que yo decía respecto a la relación entre fe y razón. Fallecí en 1274 en Fossanova, Italia. Sin embargo, en 1323, por medio del Papa Juan XXII, es que me canonizaron. Y siempre toda mi vida me toman como un gran modelo de sabiduría y dedicación para que los cristianos se den cuenta de ello. Gracias. Nací en un pueblo cerca de Roma de nombre Anzio. Mis padres fueron Ceneo Domicio Enobardo y Julia Cristina. Mi nombre de nacimiento es Lucio Domicio Enobardo. Mi madre es hermana del emperador romano Calígula y nieta de mi bisabuelo César Augusto. Yo, Nerón, he sido emperador de Roma desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. He sido el quinto y tal vez sea el último emperador de la era Julio Claudio en gobernar el Imperio Romano. Dice, mientras que yo he gobernado Roma desde el año 54 al 68, me he casado 4 veces. 2 de mis matrimonios han sido con mujeres y 2 de mis matrimonios han sido con hombres. El emperador romano Nerón, soy conocido como el tirano más cruel y sanguinario porque se me culpa de haber asesinado a mis 2 primeras esposas y hasta a mi propia madre, que me trajo al mundo, aquella mujer que me dio la vida. Y después de esto me han recordado y me recuerdan, me culpan como el más feroz perseguidor de los cristianos, incluyéndome el asesinato de los 2 principales santos del cristianismo, que son o fueron, porque me ponen los asesinatos de ellos, Pedro y Pablo. También yo, Nerón, fui acusado de comenzar el incendio que por poco acaba con la ciudad de Roma, el cual estuvo ardiendo la ciudad por 9 días, consumiendo gran parte de nuestra ciudad. En esta época la población cree enormemente que el propio Nerón, o sea yo, había provocado el incendio para construir la ciudad según a mis gustos estéticos, y para deshacerme de esos rumores tuve que culpar a los cristianos, iniciando así una política romana de persecución a los cristianos, asesinándolos como antorchas humanas y echándolos a las fieras. Dice, pero en estos tiempos ya el declive de mi reinado, Nerón, fue por el incendio en la gran ciudad romana en el año 64. Se dice que mientras el incendio consumía la ciudad, yo tocaba mi violín. Y después de estos acontecimientos, no aguanté más. En el año 68 me suicidé quitándome la vida yo mismo con un puñal. Buenas tardes, yo soy Juan Knox. Nací en el año de 1514 en Haddington, en una pequeña ciudad escocesa. En 1529 ingresé a la ciudad de Andrew y continué mis estudios de teología. Fui ordenado sacerdote en 1536.
aunque más adelante me convertí en notario y luego fui nombrado tutor de los hijos de los laicos locales, es decir, la nobleza escocesa del menor rango. Fui el ministro del Evangelio cristiano que lideré la reforma protestante en Escocia, así como también fui considerado fundador del presbiterianismo y uno de los predicadores más poderosos de mi época, aunque solo 2 de los cientos de mis sermones que prediqué fueron publicados. Uno de mis pensamientos había recibido las influencias tanto luteranas como calvinistas, así como también de Martin Bucer, en particular sobre mi punto de vista acerca de la Cena del Señor. Mi intensa actividad como reformador y patriota fue confrontado directamente con las casas francesas católicas que dominaban Escocia. Como consecuencia de esto, fui perseguido y tuve que buscar protección en el castillo de Saint Andrew. Fui una figura clave en la formación de la Escocia moderna. Sin embargo, mi tierra natal se me dedicó un monumento erigido a mí y a mis restos. Descanso en una tumba que se encuentra debajo de un parque. En el año de 1572 terminó mi vida como predicador de la iglesia de Edimburgo, ayudando a formar parte del protestantismo en el desarrollo de Escocia. A pesar de que sigo siendo una paradoja para muchos, era claramente un hombre de gran coraje, un hombre puesto de pie ante mi tumba abierta. Dijo aquí, este era un hombre que ni ha halagado ni ha temido ninguna carne. Mi legado es grande, mi progenie espiritual incluye unos 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Mis hechos más sobresalientes de mi vida fueron los siguientes. Fui conocido como el padre de la reforma protestante en Escocia, fui educado en la Universidad de Andrews y trabajé como notario y sacerdote. Fui influenciado por los primeros reformadores escoceses, entre ellos es George Wishart. Mi ministerio comenzó como portador de una espada de 2 manos para proteger a George Wishart. Escribí la historia de la Iglesia Reforma de la religión escocesa. Junto con 5 compañeros escribí la Confesión de Fe, el primer libro de disciplina y el libro del orden común. Gracias. Yo soy Reina María de Escocia. Me conocían como Mary, Queen of Scots. Nací el 8 de diciembre de 1542. Nací en el palacio de Linlithgow. Fui reina de Escocia desde 1559. También reiné un consorte de Francia que me duró muy poco porque quedé viuda y tuve que volver a Escocia. En el puerto de Leeds me estaban esperando mis fieles y mis detractores. Mi reinado Escocia estaba inmersa en los conflictos religiosos entre los católicos y los protestantes. Yo representaba al catolicismo y el movimiento presbiteriano. Yo estaba apoyando a Jacobo I, mi medio hermano, y él estaba liderado por John Knox, uno de los grandes enemigos del reinado. Los católicos querían que yo fuera más radical frente al movimiento protestante y que lo que eliminara de la raíz, pero los protestantes tampoco estaban satisfechos. Y yo morí en 1587 en el castillo de Fotheringhay en Inglaterra. Yo soy Susana Wesley. Nací el 20 de enero de 1669 en Londres, Reino Unido. A los 19 años me casé con el pastor de la Iglesia de Inglaterra y di a luz a 19 hijos. Fallecí a los 73 años.
Aunque nunca prediqué ni hice un libro, ni prediqué un sermón, ni fundé una iglesia, se me conocía como la madre del metodismo. Porque dos de mis hijos eran John Wesley y Charles Wesley. Se me conocía como la madre del metodismo por ser la madre de John y Charles Wesley. Me caractericé por mi fe fuerte y mi compromiso con la educación de mis hijos. Mi legado es la curiosidad intelectual e independencia que inculqué a mis hijos. Defendí la idea de que los laicos pudieran predicar localmente. Mi devoción a mi familia formó el carácter de mis hijos. Antes de morir tenía 10 reglas para educar a mis hijos. Destruye el egoísmo de tus hijos y colabora en la salvación de sus almas. 2. Enséñales a orar tan pronto empiecen a hablar. 3. No les des nada que pidan con lloros, sino que lo pidan con educación. 4. No castigues las faltas que confiesan enseguida o que ves que se arrepienten. 5. No permitas que ningún acto pecaminoso pase sin castigo. 6. No castigues nunca al niño 2 veces por la misma falta. 7. Premia la buena conducta. 8. Fomenta el respeto que la propiedad ajena, incluso las cosas insignificantes. 9. Cumple todas las promesas que hagas a tus hijos. 10. No obligues a trabajar a tus hijos antes de que sepan leer. También dejo 5 consejos para la educación de su casa. 1. Enseña a tus hijos a conocer, amar y servir a Dios y a Cristo como su Salvador y Señor. 2. Con amor, sabiduría y firmeza quebranta la natural necedad de todo niño. Así ayudarás a la salvación de sus almas. 3. Enseña a tus hijos a orar tan pronto como sepan hablar, a estudiar la Biblia apenas sepan leer. 4. Forma buenos hábitos en tu niño, así formarás en él un carácter íntegro para toda la vida. 5. Alaba cualquier esfuerzo que haga tu niño por portarse bien, aunque no lo haga totalmente. Yo soy Teresa de Ávila y soy una de las mujeres más célebres de toda la historia de la Contrarreforma. Soy una mujer española y reformadora de la Iglesia. Luché contra mi propia naturaleza carnal para convertirme en líder de la Contrarreforma. Desde los 7 años de edad disfrutaba leer sobre las vidas de los santos, ya que admiraba la victoria de estos al conseguir la gloria eterna, y estaba asombrada por los mártires que llegaron al cielo, por lo que yo misma deseaba morir por mi fe. Cuando tenía solamente 14 años, mi madre murió y por la tristeza de este acontecimiento le pedí a la Santísima Virgen que me tomara como su hija, pero a pesar de tener tanta fe desde pequeña, tuve un momento en el que me interesé por otras cosas fuera de la religión, alejándome de lo que yo tanto anhelaba, que era el cielo. Tiempo después, entré a un convento de carmelitas, ya que creía que Dios me estaba llamando a una vida de oración. Tenía una lucha interna por hacer un espacio para la vida de oración, aunque después de la muerte de mi padre, mi confesor me aconsejó priorizar la oración. Entonces, a través de la oración de quietud y de unión, Dios empezó a visitarme con visiones y comunicaciones interiores. Después de vivir todo esto, escribí mi autobiografía y otras obras, como El Camino a la Perfección y Castillo Interior. Además, yo fundé la Orden de las Carmelitas Descalzas. Ya para terminar, yo misma establecí 16 conventos construidos sobre mi reforma y fui nombrada doctora de la Iglesia por mi liderazgo de la Contrarreforma.